Hoy, como no podía ser de otra manera, pues nuestra comparecencia va en torno a los presupuestos de la ciudad y a las enmiendas que hemos presentado desde el grupo de Coalición por Melilla. Por parte del Gobierno se nos dio un plazo hasta el día de ayer a las 12 y cumpliendo con ese plazo hemos presentado nuestras enmiendas que ahora pasaré a desarrollar. Hay que empezar por el principio, y el principio no es otro que el debate presupuestario en sí. En Melilla tenemos un problema que se arrastra desde hace muchísimos años, y es que no tenemos un procedimiento específico para ese debate presupuestario como sí ocurre en otros ayuntamientos y en otras comunidades autónomas. Eso al final empaña el debate presupuestario porque son eternas las quejas de falta de tiempo, falta de transparencia, falta de control al Gobierno, falta de tiempo material para poder revisar un documento tan amplio y máxime este año cuando estamos hablando de un presupuesto de más de 400 millones de euros. Dicho esto, que bueno, que ya hicimos referencia a ello en una nota de prensa anterior en la que consideramos que la próxima modificación del reglamento de la Asamblea, además de otras cuestiones que son prioritarias, se debería reglamentar de manera expresa el debate presupuestario como lo está ya reglamentado, por ejemplo, el debate de Estado de la ciudad. Y eso sería algo que urge y que deberíamos desarrollar de manera amplia en el reglamento de la Asamblea. Ya centrándonos en el presupuesto, tenemos que empezar por precisamente el espíritu o el alma, ¿no?, de ese presupuesto. El Gobierno de la ciudad, el actual Gobierno de la ciudad, lleva desde el año 2023 calificando sus presupuestos como presupuestos sociales y continuistas. Esos son los dos términos utilizados por todos los representantes del Partido Popular cuando hablan del presupuesto. Pero nos encontramos con que en la memoria del presidente de la ciudad, que es un documento que se incluye en el presupuesto, además un documento obligado, en el que ahí se expresa precisamente qué línea va a llevar el presupuesto y qué objetivos se pretenden cumplir en ese presupuesto, las palabras pobreza, desigualdad o exclusión no aparecen ni una sola vez en ese documento. Esto es un reflejo más de la actitud del presidente de la ciudad, que no hace muchos días negaba ante los medios de comunicación que en Melilla existieran pobreza, desigualdad o exclusión, negando los datos y las estadísticas que los organismos españoles dan en cuanto a la situación de Melilla. Melilla, por desgracia, en los últimos años ha tenido los mayores incrementos en todas estas cuestiones. Precisamente justo antes del año 2023, el Gobierno anterior pues nos sentíamos satisfechos por haber conseguido bajar todas esas ratios. Sin embargo, desde el 2023 al 2025 hemos visto cómo esas cifras no dejaban de subir. Con los antecedentes del 2024 y 2025, entendemos precisamente que las principales debilidades de este presupuesto se concentran en servicios sociales, para poder paliar esas desigualdades y prestar ayuda a aquellos que las necesiten, vivienda, juventud y empleo, deporte y cultura y una planificación financiera realista. Este Gobierno, que se autodenomina social, precisamente dejó de ejecutar casi el 8% del presupuesto en el ejercicio anterior. Hablamos de más de 27 millones de euros no ejecutados, cifra que no concuerda con la realidad socioeconómica de Melilla, con las tasas de desempleo juvenil de las más altas de Europa, no de las más altas, la más alta de Europa. Con una tasa de abandono escolar temprano de los más altos de la Unión Europea, con unos índices de pobreza que lideran, por desgracia, el ranking de todas las comunidades autónomas, hemos perdido la friolera de 27 millones de euros que se podría haber ejecutado en pro de estas políticas. Pero luego nos encontramos con el lado contrario, y es que todos los servicios que se prestan a la ciudadanía y todas las ayudas que se deben dar a los ciudadanos están privatizados. Algo que es
competencia directa del ayuntamiento o la ciudad autónoma en este caso, está todo dado a entidades privadas. Nosotros a esto lo llamamos, como no puede ser de otra manera, un capitalismo de convenios. En eso se basa la economía de Melilla, en un capitalismo de convenios. Está todo prácticamente subvencionado. Hablamos de más de 80 millones de euros en convenios y subvenciones. Dinero que debería estar ejecutando directamente la ciudad autónoma. Hace unos meses en un pleno presentábamos una propuesta que el Gobierno dijo ver con buenos ojos, pero a día de hoy no se ha escrito o no se ha planteado ni se ha aprobado, precisamente por este elevadísimo número de millones que se da a entidades. Lo que pedíamos es que se organizaran todas esas entidades, se viera qué ayudas o qué prestaciones sociales estaba dando para, de alguna manera, unificar los criterios, unificar y no duplicar determinadas ayudas y organizar un poco la situación, porque lo que reflejan los datos objetivos es que este sistema no está funcionando. Melilla no ha evolucionado ni ha crecido en los últimos años con este sistema. Por eso insistimos que vivimos en un capitalismo de convenio y sin dejar de lado que el resto de políticas, sean sociales, sean de prestación de servicios del tipo que sea, se lleva 168 millones de euros. ¿Qué significa esto? Igualmente que están todos los servicios públicos externalizados. Más del 50% del presupuesto se va a la privatización. Ayer, como decía hace un rato, presentamos 27 enmiendas al presupuesto de 2016 por un importe de 19,6 millones de euros, que precisamente lo que pretende aportar o abordar este documento de enmiendas es estos asuntos de los que hemos hablado: la pobreza, la desigualdad y la exclusión, y prestar unos servicios de calidad a los ciudadanos melillenses. ¿Y por qué 19,6 millones de euros? Porque alguien dirá, ¿eso quiere decir que están de acuerdo con el resto del presupuesto? No, no estamos de acuerdo con el presupuesto de la manera en la que se ejecuta, pero somos conscientes de que hay un Gobierno y que el Gobierno tiene potestad para elaborar su documento presupuestario, pero sí que Coalición por Melilla, con ese espíritu que ha tenido siempre de querer consensuar y de querer llevar a cabo determinadas políticas dirigidas a quienes más lo necesitan, pues le brindamos la mano al Gobierno de la ciudad para que, si acepta estas enmiendas, pues podamos llegar a un acuerdo en cuanto a la aprobación de los presupuestos de la ciudad, que realmente eso es lo que deberíamos hacer y eso es lo que marca la política real, el intentar llegar a acuerdos y no utilizar el rodillo del Gobierno para aprobar este presupuesto. En cuanto a las distintas enmiendas que hemos presentado, pues las hemos dividido por bloques. Por un lado, tenemos el bloque A, que está referido a las inversiones financieramente sostenibles, que es precisamente el Real Decreto que se está debatiendo en este momento en el Congreso de los Diputados, que en caso de ser aprobado permitiría a la ciudad que aquellos casi 18 millones de euros que aprobó hace un par de semanas para pagar la deuda a los bancos se podría redirigir a inversiones. Aquellos famosos 18 millones de euros a los que hacía alusión el presidente de la ciudad, el señor Imbroda, diciendo que si el Gobierno de España no lo hubiera obligado a pagar deuda, con ese dinero se podían haber hecho ciento no sé cuántas viviendas de protección oficial. Pues precisamente cogiendo un poco el guante de esa propuesta, pues planteamos una partida de 5 millones de euros para vivienda de protección oficial para jóvenes, 3,5 millones de euros para una agencia de empleo juvenil, y aquí abro un paréntesis, dirán, ya tenemos Promesa, que es precisamente la empresa que se dedica al desarrollo de las políticas de formación y empleo. Pero es que Promesa ha demostrado en los últimos años que no está cumpliendo con su objetivo, porque no hemos sido capaces de rebajar esa situación tan grave que tenemos en cuanto al desempleo juvenil, que, insisto, la tasa más alta de toda la Unión Europea. En cuanto a reformas varias en los distintos barrios de la ciudad, pues reformas como reposición de infraestructura,
reparaciones, accesibilidad, etcétera, pues hemos planteado una partida de 2 millones de euros. Aunque el Gobierno ha incluido en su presupuesto una partida de 500.000 euros adicionales al contrato de servicios operativos destinado a los barrios, pero claro, ahí nos queda la duda porque en la propia comisión el consejero de Fomento de Medio Ambiente, no supo explicar exactamente cómo se iba a realizar o cómo se iba a llevar a cabo o ejecutar esa partida de 500.000 euros adicionales para los servicios operativos en los distintos barrios. Podría ser complementario estos 2 millones de euros a ese medio millón que ha incluido el Gobierno de la ciudad. Digital educativa, evidentemente en Melilla hay una brecha digital educativa bastante importante referente al resto de comunidades autónomas y bueno, por eso lo que planteamos es que por parte de la ciudad autónoma se den tablets a todos los niños de primero y segundo de la ESO para que de esa manera pues, puedan tener ese acceso a las herramientas digitales. Becas para los deportistas amateurs. Y bueno, no las voy a relacionar todas porque son muchísimas, os enviaremos el documento para que tengáis acceso a él. Luego tendríamos un bloque B que sería redistribución, que son 3,74 millones de euros, son 2 enmiendas en las que bueno, pues pretendemos reducir gastos superfluos, anulación de determinadas inversiones que no están justificadas, como por ejemplo el incremento en publicidad para cuestiones como el famoso spot en El Hormiguero, que bueno, que creo que no ha contado con el apoyo de los ciudadanos precisamente por la poca repercusión que ha podido tener en cuanto al conocimiento de Melilla. Bueno, pues aquellos que hayan visto el programa pues lo habrán visto y el resto no, o sea que no creemos que sea una medida que realmente vaya a impulsar el turismo. Luego tenemos un bloque C, que es la parte precisamente social, en la que presentamos 6 enmiendas, en las que creemos que es muy importante incrementar en 1 millón de euros la partida a pobreza infantil. Igualmente, en Melilla, y esto es que duele decirlo, duele la boca, como se suele decir, de recordar que en Melilla la pobreza infantil es un gran problema. Y es algo por lo que se debe luchar. Y precisamente creemos que este plan de choque de emergencia para la pobreza infantil nos ayudaría a que ese 48,6% de menores de nuestra ciudad que están en riesgo de exclusión social puedan ver cubiertas al menos sus necesidades básicas. Entendemos que hay que incrementar en 640.000 euros, adecuándolo a la subida del IPC, el funcionamiento o las subvenciones que se dan a los centros educativos para reparación y mantenimiento. Está prácticamente congelada desde el año 2019, pero el IPC ha subido, por lo tanto es necesario que los centros educativos cuenten con más recursos económicos para poder mantener los centros educativos. En cuanto a la gestión sanitaria, más que un incremento, lo que planteamos es que se unifiquen las distintas partidas que hay repartidas por distintas áreas y que de esa manera pues, se pueda un poco fiscalizar de una manera más clara todo lo que va a la gestión sanitaria y que se puedan priorizar las políticas. Luego, una de las medidas que creo que son dignas de mencionar es que planteamos que el Hospital Comarcal se convierta en un centro sociosanitario y no en una residencia de estudiantes como plantea el Gobierno de la ciudad. Estamos convencidos de que es necesaria una residencia de estudiantes, pero creemos que la salud de los ciudadanos melillenses debe ser prioritaria. Hay que empezar por adentro. Y en Melilla tenemos graves carencias en cuanto a salud mental, en cuanto a atención a los grandes dependientes. Tenemos problemas en cuanto a los recursos que tienen las entidades que atienden a personas con diversas necesidades y el Hospital Comarcal podría cumplir con esos objetivos. Y otro objetivo de los que planteamos y que creo que es viable y que podemos incluir y se puede incluir en este presupuesto es un gimnasio específico para personas con diversidad funcional, grandes dependientes, que igualmente podría estar ubicado en el Hospital Comarcal, y un centro específico para grandes dependientes, para jóvenes dependientes,
que a partir de los 18 años, en muchas ocasiones, aunque pueden estar escolarizados hasta los 21, a partir de los 18 años se encuentran con que no tienen un lugar al que acudir, en el que seguir formándose y en el que seguir recibiendo una atención en horario de mañana. Luego hay otras propuestas como el bono escolar, etcétera, pero bueno, os vamos a hacer llegar el documento para no relatar todas las propuestas que hacemos. Yo creo que hemos presentado un paquete de enmiendas responsable, verdaderamente social y centrado en las necesidades reales de los melillenses. La consejera de Cultura y vicesecretaria de Comunicación del PP declaraba que los presupuestos de la ciudad, siempre que sean elaborados por el PP, tendrán como eje central a las personas la atención y la protección de las necesidades esenciales de la ciudadanía melillense. Bueno, pues yo creo que dentro de este mensaje que lanzaba la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular se encuentran todas estas enmiendas. Por lo tanto, esperamos que el Partido Popular se dé cuenta de ello, revise la propia memoria del presidente en la que ha hecho omisión, supongo yo, que expresa de estos términos. Y no me quiero olvidar de los datos, que son muy importantes. Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno en el año 2023, los melillenses hemos perdido un 7,5% de renta y se ha aumentado en Melilla un 8% la pobreza. Son datos que no podemos negar, son datos que no podemos obviar y, por lo tanto, creo que todas estas enmiendas no pueden ser rechazadas por el Gobierno porque prácticamente es lo que ellos alegan a los medios de comunicación, aunque luego esto no se plasme con números y con propuestas reales en los presupuestos. ¿Alguna pregunta? Lanzó esa enmienda acerca de a qué destinar el hospital comarcal para enfermos de un centro sociosanitario para enfermedades mentales y demás. Quería preguntarle su valoración acerca de que ahora ya parece que se han aprobado la base reguladora para concesión de ayuda en enfermos neurológicos, sobre todo lo de la ERA por parte de la ciudad. Hombre, eso es una noticia que siempre es buena. La valoración de cualquier ayuda a cualquier colectivo, sobre todo enfermos de ELA, que sabemos que es una enfermedad totalmente incapacitante y en la que las personas requieren de una atención y de unos recursos económicos que no todos disponen, pues claro que es muy buena noticia. Y siempre Coalición por Melilla va a estar del lado del Gobierno que apruebe este tipo de medidas. ¿Algo más, chicos? ¿No? Pues muchísimas gracias a todos.